Gracias por alentarnos, por dirigirnos, Señor. Y gracias porque ese poder maravilloso, Padre, lo recibe mi hermano, mi hermana, Señor. Se multiplican sus fuerzas, Padre, y traes aliento de vida, aliento de gracia, presencia tuya, Padre. Muchas gracias, Padre. Háblanos con tu palabra, Señor. Permita que esta palabra nos vivifique, nos aliente, Padre. Nos dirija, Padre mío, y que podamos experimentar de esa grandeza tuya en todo nuestro caminar, Padre. Gracias por tu pueblo, lo bendigo. Invoco tu nombre sobre ellos, Padre. Trae sanidad, medicina, Padre. Fuerzas en medio de las debilidades. Sanidad, Padre mío, a sus cuerpos, a sus almas, Padre. Liberación de toda opresión de las tinieblas, Padre. Gracias, gracias porque estás allí. Y gracias porque en tu amor inagotable, Señor, nos gozamos, nos deleitamos y proclamamos tu grandeza, tu amor y tu misericordia, Padre. Eres precioso, eres maravilloso, eres Dios de victoria, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno estar esta mañana en la presencia del Señor, pero qué maravilloso contar con su compañía. Yo sé que quizás no estamos todos en un solo lugar, pero lo maravilloso en Dios es que su presencia está allí donde es invocado su nombre, donde proclaman el nombre precioso del Señor y yo sé que las personas en los diferentes lugares, inclusive en las diferentes naciones, están unidas con nosotros en este tiempo y vendrán otros más adelante para tener este tiempo maravilloso, pero sobre todo para abrir nuestro corazón y decirle, Señor, necesito una palabra de vida, una palabra de aliento, necesito que tú que me conoces, Señor, que conoces mi flaqueza, mis debilidades, Señor, me enseñes a caminar contigo. Hemos estado meditando esta semana en un pasaje que es maravilloso y me he propuesto compartirlo parte por parte y es lo que el pasaje que está en Mateo capítulo 14 versículo 22 al 33 y hemos venido compartiendo cada una de las experiencias en medio de una dificultad que están pasando los discípulos, no porque a ellos les pareció hacer algo, sino porque el Señor Jesucristo lo envió a que pasaran el mar, dice ahí la palabra, pero en medio de ese hacer la voluntad del Señor, voy a decirlo así, para entrar en contexto y no en detalle como hemos desarrollado en estos días, se levanta una tormenta, el viento les es contrario, en medio del susto, del miedo, ven que alguien va caminando, piensan que es un fantasma, pero hay alguien que aprovecha las oportunidades y me fascina este pasaje justamente y me enseña este pasaje y es lo que quiero compartir contigo, mi hermano, mi hermana, cómo en medio de los peores momentos de nuestra vida podemos identificar la presencia de Dios. Podemos ver que no estamos solos, que no estamos luchando contra corrientes, sino que hay alguien. Y en medio de los problemas, y yo siempre reitero esto, es donde mejor podemos ver la bendición, la gracia y la misericordia de Dios, pero sobre todo experimentar su presencia. Pero es algo bien interesante porque les decía que a veces en medio de las dificultades, cometemos dos errores o al menos uno de ellos, que es lo que generalmente sucede con nosotros, que cuando estamos en problemas es cuando más promesa le hacemos a Dios. Yo no sé, no hay ninguna oración que los discípulos hayan hablado cuando estaban durante toda la noche, en la cuarta vigilia de la noche, dice que todavía estaba con el viento contrario. No sé cuántas promesas salieron de sus labios, porque si tú tienes en cuenta, creo que esto es en general, cada vez que estamos en dificultades hacemos promesas a Dios. Señor, si tú me sacas de esta situación, yo voy a... Y póngale ahí tus promesas. Señor, yo voy a dar una ofrenda, a veces decimos. Otros dicen, no, Señor, de aquí en adelante voy a levantarme temprano a orar contigo. Voy a dar testimonio, voy a servirte, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas promesas que hacemos cuando estamos en angustia. Pero el problema es que no nos damos cuenta que a la final son promesas simplemente que hacemos y no las cumplimos. Y en este pasaje no sé cuántas promesas le hicieron tal vez los discípulos o tal vez le echaron la culpa. Señor, tú nos mandaste a pasar y nos diste cuenta que iba a haber una tormenta, tú que todo lo sabes, etcétera. Igualmente nosotros ponemos muchos argumentos y tratamos de buscar culpables.
A veces generalmente le echamos la culpa a Dios. Este pasaje no está diciendo, pero me imagino como seres humanos que eran los discípulos que iban ahí en la barca, cuánto lucharon. Tal vez algunos dirían, si me hubiera quedado en casa no estaría pasando estas dificultades, si no hubiera tomado esta decisión, si no me hubiera casado, si no hubiera entrado al ministerio. Hay tantas cosas. No está escrito en el pasaje, pero me imagino que ocurrió. Pero hay algo que pasa, que sucede, porque ven que Jesús viene, les parece que es un fantasma, pero hay uno de los 12 que quiere experimentar algo diferente. Normalmente los problemas vienen, los enfrentamos, pasan y nos quedamos igual que antes. Pero Pedro no quiere perder esta oportunidad y justamente esto es lo que resalta este pasaje. Pedro, al escuchar que la voz de Jesús que dice, no teman, yo soy... él aprovecha una oportunidad y dice, bueno, Señor, si esto es tuyo, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y yo le estuve compartiendo esta semana que hay que tener cuidado entre la fe y la imprudencia. A veces creemos que porque somos hijos de Dios, Dios nos da licencia para hacer muchas cosas. Simplemente lo hacemos por presunción, porque nos parece que lo tenemos todo, pero nos desconectamos de Dios y al desconectarnos de Dios comenzamos a hacer cosas según nos parece a nosotros, mas no según la voluntad de Dios. Este pasaje me enseña que Pedro quiere salir de la barca, quiere experimentar algo diferente en la tormenta. Tal vez había tenido muchas tormentas en el mar porque era pescador. Pero esta ocasión él quería pasar algo diferente. Y no le dice que esa tormenta pase. No le dice que Señor, ya lleguemos al otro lado, sácanos de esta tormenta. No, la oración de Pedro, la petición de Pedro es bien curiosa, bien interesante, que solo los que han entendido quiénes son en Dios y las oportunidades que tienen en medio de los problemas y las dificultades, que entre otras cosas, y entre paréntesis, yo siempre les he enseñado a mis hermanos que los problemas no son problemas. Los podemos transformar en oportunidades para crecer, para conocer más a Dios, para ser más fuertes, para hacer las cosas de una manera diferente a lo que quizás nosotros nos hemos encerrado a hacer. Y es interesante porque yo sé que Dios es el único que nos puede sostener, nos puede levantar, nos puede guiar, nos puede mostrar su bondad, su misericordia en medio de todas las cosas. Y es ahí donde está en el pasaje. Pero dice, si tú eres, manda, dame luz verde para hacer algo loco, para hacer algo diferente. Vio la oportunidad de que así como Jesús estaba caminando sobre las aguas, él también lo podía hacer. Manda. Y él dice, ven. Y comienza, y era lo que tratábamos ayer, comienza a salir. No se queda solamente en las promesas, no se queda solamente dice, ay, qué lindo, el Señor me dio esta promesa tan maravillosa, sino que, y les decía en el devocional ayer, identifica cuál es tu barca. La barca se refiere al lugar más seguro, al lugar de la comodidad. Y hay momentos que Dios nos dice, bueno, tienes la oportunidad de moverse hasta algo diferente, que yo quiero llevarte, que yo quiero que experimente, que yo quiero que disfrute. A veces no nos atrevemos a hacerlo por el temor. Por eso Él está diciendo, no teman. Dice, tienen ánimo, yo soy, no temáis. Fue la palabra de Jesús. Pero Pedro escuchó muy bien las promesas de Dios, no temáis. Dice, tened ánimo, no deje caer el desánimo. ¿Quién es el que está contigo? Esa palabra yo soy, les decía que se refiere a una expresión de Dios. El yo soy me envió, dijo Moisés. Pero también está diciendo, no teman. Y Pedro dijo, está bien, no voy a temer. Y voy a ser tan arriesgado y voy a mostrarme a mí mismo, ni siquiera a los demás, ni siquiera a Jesús, de que esto no me va a tener y voy a aprovechar. Y yo le dice, Señor, si tú eres, manda que yo, dice el versículo 28 de Mateo 14, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice en el versículo 29, ven. Ahí muchas veces, hasta ahí todo va bien y creo que algunos nos identificaríamos. A veces en medio de los problemas le decimos, Señor, ¿cuál es la salida para esta dificultad? A veces Dios nos va a pedir cosas que no estamos dispuestos a entregar. Quizás no lo vaya a hacer, es un ejemplo que voy a colocar. Dios te va a decir, Señor, ¿qué hago con este negocio? Viene una palabra de Dios y le dice, mire, venda todo.
y vas a empezar de nuevo. Y uno dice, oiga, qué locura, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Tanto esfuerzo, tanto trabajo, las deudas, y etcétera, etcétera. Ponemos tanto razonamiento y nos quedamos simplemente, y Dios dice, bueno, yo te doy una salida, si quieres hacerlo, está bien, pero si no, pues sigue ahí, en medio de la tormenta. Acostúmbrate a la tormenta, porque a la final nos acostumbramos a los problemas, a la dificultad, y en medio de las luchas, en medio de las dificultades nos sostenemos. Sí, pues Dios por su misericordia nos sostiene, pero hay momentos en que Él dice, llegó el momento de moverte, llegó el momento de experimentar cosas mayores, porque como dice el proverbio, el camino de los justos, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Muchos se quedan en la promesa. Y he escuchado con personas ya grandes o de edad avanzada. Dice, Dios me prometió que me iba a dar, pero nunca lo vi. Y la pregunta que yo siempre le hago, ¿y se movieron hacia lo que Dios le estaba diciendo que hicieran? ¿O simplemente se quedaron contemplando la promesa? Pedro pudo haberse quedado ahí diciendo, ay sí Señor, qué oportunidad tan grande me estás dando. ¿Sabe lo que hubiera pasado después de que hubieran pasado la tormenta, hubieran llegado al otro lado? Y tal vez Pedro pensando, qué oportunidad tan grande tuve de caminar sobre las aguas, como caminó Jesús, y no aprovechó esos momentos. Yo sé que muchos de nosotros hemos perdido oportunidades únicas en Dios, que por temor o que por mal consejeros a nuestro lado, por nuestra falta de dependencia de Dios, de discernir los tiempos de Dios, los hemos dejado pasar. Y cuando hemos tratado de retomarlos, ya no era el tiempo, ya no era el momento, el tiempo pasó. Y nos quedamos con el dolor, con el problema, con las dificultades. Miren lo que dice el versículo 29 y 30 de Mateo 14. Dice, y él dijo, esto es Jesús, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, dice el versículo 30, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mire, imaginémonos por un momento esto tan interesante que dice la palabra. Me gusta ser muy creativo en textos como estos. Pedro recibe la orden y comienza a caminar de acuerdo a la orden que Jesús le había dado. De modo que Pedro sale, imagínate estando ahí en la barca, pone un pie fuera de la barca y luego el otro comienza a caminar sobre las aguas. Pedro estaba en un momento glorioso, caminando sobre aguas, teniendo a todos sus amigos en la barca, los que estaban mirando con gran asombro, y me imagino el comentario de los que salieron. Algunos dirían, ¡qué loco! ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Y pudiera tomar algunas expresiones por la forma como menciona la Biblia que era. Por ejemplo, Andrés, su hermano, diciendo, tal vez con orgullo diciendo, mira, mi hermano está caminando sobre las aguas. Tal vez pudiéramos hablar de Tomás, que posiblemente estaba diciendo, acuérdese que Tomás se caracterizó, al menos al final de la historia que menciona los evangelios, que no podía creer que Jesús había resucitado y tiene que mostrarle sus llagas. Tal vez el comentario de Tomás ahí en la barca, porque creo que era una de las cosas que él tenía que enfrentar. Si yo no hubiera estado aquí, tal vez no lo hubiera creído, sería el comentario de Tomás. La incredulidad. Tal vez otro personaje que me llama la atención del grupo de Jesús es Judas. Judas, el que entregó a Jesús, era el tesorero. Y tal vez haciendo cuenta rápido cómo incrementar las ofrendas para el sostenimiento del maestro, perdónenme como lo estoy haciendo, tal vez diría, ay, ¿cómo puedo comercializar este milagro? Venga a ver, y tal vez voy a decir que tenía una calculadora en ese tiempo, no había, y comienza a hacer cuentas. ¿Qué tal si abrimos un lugar y ponemos a que Pedro y Jesús caminen sobre las aguas y vamos a cobrar por la entrada? ¿Qué sé yo? Los comentarios que siempre se hacen. Y comienza Pedro a caminar. No sé qué dirían los otros discípulos, pero me imagino, tal vez con el concepto que nosotros tenemos, oportunidades que tenemos y tratamos de sacar a nuestro favor cosas, pero simplemente también
Creo que muchos de los discípulos hubieran podido caminar sobre las aguas. No se atrevieron a hacerlo por temor, por miedo. No sé si tú hubieras estado en la barca, cuál hubiera sido su actitud. De temor, de tratar de detener. Pedro, mire las olas, mire los vientos, mira, de pronto no es Jesús, de pronto es algo que estamos escuchando, o como decían ellos, es un fantasma. Y a veces tratamos de detener la manifestación de Dios en algunas personas que se atreven a caminar sobre la palabra, sobre la promesa de Dios. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra forma de ser, reaccionamos de diferentes maneras ante las dificultades. Unos se llenan de pánico, de miedo, se paralizan. Otros tienen tiempo de protesta, de inconvenientes, de buscar culpables. Otros simplemente comienzan a mirar y a esperar, a aguantar todo lo que pase, pero se necesita en la iglesia hombres y mujeres con el carácter de Pedro, que aprovechan las oportunidades en medio de las dificultades para hacer cosas diferentes. ¿Qué sensación habría sido para Pedro este caminar sobre las aguas? Inclusive, hasta por un momento, él llega tal vez a pensar que él es el más grande, es el único que alcanzó caminar sobre el agua. Y tal vez se recuerda de pasajes del Antiguo Testamento donde no caminaron sobre las aguas. Dios abrió el mar, Dios abrió el Jordán, pero en esta ocasión con Jesús le da la oportunidad de caminar sobre las aguas, que eso es mayor gloria. Y qué interesante. ¿Qué pasaría en esos momentos después de que Pedro va caminando sobre las aguas hacia Jesús? Que fue el único que se atrevió a caminar. Y siempre habrá esa historia tan maravillosa. Pero en medio de las cosas, cuando nos atrevemos a caminar en fe, hay algo que también nos puede pasar. Que Pedro comienza a ver los problemas de los que caminan sobre las aguas. Pero comienza a ver el agua. Tal vez por influencia de los que estaban diciendo allá atrás en la barca. No lo dice la palabra. Tal vez por lo que comenzó a surgir de en medio de ella, las olas, los problemas, las dificultades, como nosotros cuando empezamos a dar los primeros pasos de fe, confiados en la promesa de Dios. Nos asustan las bendiciones, nos asustan porque cuando alguien se atreve a caminar en fe, comienzan a moverse en cosas espirituales. Quizás el enemigo de que no quieras avanzar en los propósitos de Dios, comienzan a haber comentarios que no van a ser los mejores. Y de verdad, Pedro tal vez no le era desconocido para él los fuertes vientos, él conocía las olas, conocía las dificultades, sabía que el mar era muy profundo, especialmente ese mar de Galilea. Sin embargo, esto lo comienza a abrumar. Lo comienza a asustar. Pedro ve la altura de tal vez de esas olas de 2 a 3 metros que posiblemente estaban levantándose y ya no llega quizás a ver a Jesús. Quita la mirada de Jesús, que le había dicho, ven. Y es lo que nos pasa a muchos hoy en día. Sienten miedo por viajar después de las circunstancias que nosotros hemos vivido. Quizá muchos han sido lastimados porque cuando empezaron a dar pasos de fe, comenzaron a moverse en tantas cosas, no persistieron y perdieron la mirada de Jesús y se olvidaron de la promesa que Dios les había dado. Con razón Juan el Bautista dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Con razón, el mismo Dios le dijo a Josué, y es un texto que repetimos bastante, mira que te mando que te esfuerces, ahí Josué capítulo 1, versículo 8, 9, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En medio de los problemas, la mejor seguridad que tú debes tener, mi hermano o mi hermana, es que Dios está contigo. Es que estás haciendo las cosas de acuerdo a la promesa de Dios, de acuerdo a lo que Dios le ha dicho que haga. Hay un principio que tenemos que aprender en todo esto, especialmente en lo que nos está diciendo este pasaje. Hay riesgo en todo. Tú empiezas un negocio y hay riesgos. Tú empiezas un caminar con el Señor, aceptar un ministerio, hay riesgos. Pero solo aquellos que están dispuestos a enfrentar esos riesgos
son los que van a poder salir vencedores. Tiene que enfrentar en tu corazón, a mí me ha tocado enfrentarlo, ese yo no puedo. Hay cosas que me dice el Señor y le digo, Señor, tú sabes que yo tengo la capacidad de hacerlo. Y hay momentos que Dios me dice, como le dijo a Moisés cuando es comisionado para que vaya a liberar al pueblo ahí en Éxodo capítulo 3, él dice, pero ¿quién soy yo? No sé hablar, Señor, le dice, no sé hablar. Y Dios le da todo lo que necesita para que cumpla el llamado que le hizo a Moisés. Ahí está tu hermano Aarón, él sabe hablar mejor que usted, más bien usted le dice lo que tiene que hacer y que le hable al pueblo, le hable al faraón. Y es bien interesante, porque si alguien, cuando Dios se propone hacer algo con alguien, lo primero que Dios comienza es a derribar nuestros argumentos de ese yo no puedo. Mi hermano, mi hermana, una verdad establecida en la presencia de Dios es que no importan los problemas, no importan las dificultades, si Dios te dio una orden, y tiene la plena certeza de que Dios te la dio, sigue adelante. No te dé miedo con los ruidos, no te dé miedo con las dificultades, no te dé miedo porque en los procesos de enseñarnos Dios a depender de Él, va a permitir fracasos, va a permitir vientos, olas. Es más, cuando Jesús le dijo, salga, ven, los vientos no se calmaron, las olas no se suavizaron, el movimiento del mar no se suavizó, ni se le abrió un camino o quizás un puente para ir a Jesús. No, Él tenía que enfrentar y sabía los riesgos que tenía que asumir. Yo sé que Dios le está hablando, nos está hablando a muchos de nosotros que nos hemos detenido, que estamos esperando en respuesta de Dios y que Dios nos ha dicho, mire hijo, yo te he mostrado lo que tengo que hacer. Muchas veces le pedimos al Señor qué tenemos que hacer y Él nos da las instrucciones. Pero a veces en esas instrucciones nos damos cuenta que es arriesgado lo que tenemos que hacer y nos quedamos mejor en la barca, nos quedamos mejor en los sitios de seguridad. Tienes que salir de la barca, mi hermano, y enfrentar los problemas, tus problemas, las dificultades que eso va a traer. Si nunca has hablado a alguien de la fe del Señor, porque quizá dice, yo no sé cómo responderle, Dios te dará las palabras. Hay tantas promesas en la Biblia, pero atrévese a hacer cosas diferentes. Tenemos, mientras estemos en esta vida, grandes oportunidades a Dios. Yo personalmente, y perdónenme como lo voy a decir, poco me gusta hablar de mí, pero me he propuesto una meta. Señor, yo quiero que hasta el último día de mi vida pueda experimentar en mí tu presencia, Señor, tu poder, Señor, y hacer cosas mayores de las que he hecho hasta este día. No me quiero detener. A veces Dios me dice que haga cosas que si yo las comparto, inclusive con mi esposa, con mi hijo, van a decir, esto es una locura. Pero simplemente lo hago porque yo sé quién está conmigo, porque yo sé quién es el que me ha llamado, porque yo sé quién me ha respaldado. Y es el mismo Dios que te estoy compartiendo. Es el mismo Señor que le dijo a Pedro, a pesar de las dificultades, Pedro, tú puedes caminar sobre las aguas. Enfrenta un problema, sí. Pero mañana vamos a ver cómo salió adelante ese problema, que también hay unas enseñanzas preciosas en este pasaje. Está pasando por dificultades, por algo que te dijo Dios que hiciera y las cosas no salieron como tú pensabas. Dios sabía que ibas a tener problemas. Tal vez no nos anuncia que vamos a tener dificultades. O tal vez sí, porque a los discípulos les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. No teman a las tormentas, no teman a las dificultades. Más bien, dígase a ti mismo, Señor, en medio de estas dificultades voy a ver tu gloria, porque tú te gloriarás en mí y vas a avanzar. No importa, no importa. Cree en la promesa de Dios y camina y sal de tu comodidad a extenderse a cosas mayores a las cuales Dios quiere demostrar a través de ti, que los que confían, o como leíamos en Isaías 40:30, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, los que esperan en Jehová van a levantar alas como las águilas, los que esperan en Jehová van a correr y no se cansarán, van a caminar los que esperan en Jehová y no se van a fatigar. Yo creo en esa palabra y yo te desafío, mi hermano, a que le creas a Dios, mi hermana, a que le creas a Dios y te extiendan en esas cosas las cuales estás enfrentando. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Padre,
Gracias por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú eres el Dios precioso, el Dios que nos ama, que nos sostiene, Padre, que nos dirige y que nos permite experimentar cosas extraordinarias en ti. Padre, yo desato la fe de mi hermano y mi hermana, Señor. Aquellos que han estado cautivos por el temor, Señor, por la angustia, que quizás han estado orando, Señor, por una salida. Tú ya les hablaste, Señor, pero por temor a los vientos, a las dificultades, a los problemas, Señor, a la incapacidad que muchas veces sienten, Padre, pero no se han dado cuenta que el que está a su lado eres tú mismo, el Dios que hizo los cielos, la tierra, el Dios todopoderoso, el Dios que nos formó, que nos hizo y que nos llamó con un llamamiento santo. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor, pero ayúdanos, Señor. Despierta la fe en mi hermano, Señor, de mi hermana, Señor. Padre, que sean valientes en ti, que no teman, que no desmayen, Padre, que cada paso que den, Señor, tomando como firmeza tus promesas, tu presencia, la compañía de tu Espíritu Santo, la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, podamos avanzar y conquistar aquello a lo cual tú nos has llamado, Padre. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto, mi Dios, mi Rey. Gracias por lo que vas a hacer hoy, Padre mío, por la palabra que siembra en el corazón de mi hermano y mi hermana, porque yo sé que ellos van a caminar en fe, confiados en tu promesa, en tu presencia, en tu amor y en tus misericordias inagotables, Padre. Muchas gracias por todo lo que has hecho. Te alabo, te bendigo, mi Dios, mi Rey, por esta oportunidad y por este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te amo, gracias. Amén, Señor, amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Hay muchas cosas para conquistar. Dios no ha terminado de hacer lo que Él quiere hacer contigo. Le hablo su pastor Islan de Lozada Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.